Vale, vamos a desgranar esto. Para la comunidad inversora, o bueno, para quienes buscan entender qué pasa realmente en el ecosistema cripto, el análisis de hoy es fundamental. Imaginemos la escena por un momento, ¿vale? A ver, ponnos en situación. Hay una cola inmensa en la puerta del restaurante, digamos, más exclusivo y de moda de toda la ciudad. Desde fuera el espectáculo es hipnótico. El local está abarrotado, la decoración es deslumbrante y los platos salen de la cocina a un ritmo verdaderamente frenético. Claro, el típico sitio en el que todo el mundo siente que tiene que estar, ¿no? Exacto. Todo invita a cruzar la puerta y sentarse a pedir. Sin embargo, al intentar acercarse a la cocina para hacer un par de preguntas básicas, la ilusión empieza a resquebrajarse. Ya. Resulta que nadie en el salón sabe quién es verdaderamente el chef. No existe ni una sola factura que explique de dónde salen los ingredientes. Y lo que resulta infinitamente más alarmante... Que ya es decir... Sí, si alguien grita fuego, resulta que nadie sabe dónde demonios está la salida de emergencia. Es una imagen que ilustra a la perfección el núcleo del análisis de hoy. Precisamente esa desconexión, ¿no?, entre una fachada brillante y una trastienda completamente oscura. Exacto. Eso es lo que destapa la investigación. Eso es. Y es lo que expone la investigación comunitaria publicada en septiembre de 2025, titulada Artículo 17, MEX bajo la lupa. Es un documento súper exhaustivo. Y tanto que lo es. Y bueno, expone una tensión fundamental que define al mundo de las criptomonedas en la actualidad. Hablamos de la peligrosa priorización de la velocidad absoluta por encima de la mínima verificación. Claro. Y el objetivo de sumergirse en este documento no es simplemente repasar una lista de quejas de usuarios enfadados, ¿sabes? Se trata de destapar qué se esconde realmente detrás de uno de los exchanges de criptomonedas con mayor actividad aparente en el mundo. La misión de este análisis a fondo es visibilizar esos engranajes invisibles, los riesgos que acechan al usuario minorista y que quedan sepultados bajo promesas de volumen masivo y listados de tokens a la velocidad del rayo. Pero a ver, para entender el peligro, la lógica dicta que primero hay que entender el atractivo, ¿no? Totalmente. ¿Por qué un sitio así consigue traer a tantísimas personas todos los días? Bueno, el atractivo radica en una ingeniería de producto que está diseñada literalmente para eliminar cualquier fricción visual o técnica. El informe señala que la plataforma cuenta con una interfaz extremadamente amigable. Muy intuitiva, ¿verdad? Exacto, casi gamificada. Está pensada a medida para traders emergentes. Al entrar, todo transmite una sensación de oportunidad inminente. Claro, te invitan a operar ya mismo. Eso es. Presumen de un volumen de operaciones diario que rivaliza con las bolsas tradicionales. Y su mayor reclamo publicitario son los famosos listados express. Los listados express, madre mía. Aquí es donde el sentido común obliga a levantar la mano. Ya, es que permiten que un token completamente nuevo pase de no existir a estar disponible para el comercio global en cuestión de horas. Y al leer sobre ese ritmo tan frenético, surge una duda técnica ineludible. O sea, ¿cómo es operativamente posible mantener ese volumen de listados sin que la infraestructura entera colapse? Por el peso de proyectos fraudulentos, digo. Porque el informe detalla que lo hacen simple y llanamente eliminando la debida diligencia. ¿No hay criterios públicos de selección? ¿Ninguno? ¿Cero verificación? Llevando la idea a otro terreno, es como permitir que cualquier persona entre en la Biblioteca Nacional y coloque su propio libro en la estantería principal. ¡Qué buena comparación! Y sin que el bibliotecario se moleste en comprobar si las páginas están en blanco, si el texto es un plagio descarado o si directamente, promueve una estafa. Lo fascinante de esto es cómo se logra sostener esa fachada a los ojos del mercado. Porque la realidad, y esto es clave, es que ninguna infraestructura de mercado legítima puede asimilar semejante avalancha de activos de dudosa calidad sin sufrir una crisis de liquidez. Es que es matemáticamente imposible. Claro. Entonces, para mantener la apariencia de un dinamismo constante, la plataforma recurre a lo que la investigación denomina volumen artificial. Vale, el famoso volumen artificial. Exacto. Logrado principalmente mediante una táctica conocida como wash trading. Y es crucial entender cómo funciona este mecanismo en la práctica, porque no es simplemente falsificar números en una base de datos. Espera, para que quede totalmente claro. El wash trading es, en esencia, una manipulación donde un mismo actor compra y vende al mismo tiempo, ¿correcto? Sí, esa es la idea base. Es como un pasamanos constante, ¿no? Para generar la ilusión de que hay una multitud operando, pero en realidad es la misma persona o entidad dándose la mano a sí misma. Exactamente.
pero ejecutado por algoritmos miles de veces por segundo. Madre mía. Imagínate, un programa informático coloca una orden de compra y simultáneamente otra orden de venta por el mismo activo y exactamente al mismo precio. Y el sistema casa ambas órdenes. Eso es. Físicamente, el activo no ha cambiado de manos reales, pero en el registro público de la plataforma pues aparece como una transacción completada. Claro, y cuando esto se repite incesantemente... Se genera un historial visual de velas verdes y rojas moviéndose a toda velocidad en el gráfico. Y esto distorsiona por completo la percepción de liquidez. Claro, y el efecto psicológico de eso es brutal. O sea, un inversor minorista entra a la plataforma, mira los gráficos y concluye que ese activo en particular está en plena ebullición, ¿no? Totalmente. Asume erróneamente que si invierte capital hoy, mañana podrá vender sus posiciones al instante porque el gráfico le dice que hay miles de compradores activos esperando. Y ese es precisamente el momento en el que la trampa se cierra. Uf, es que tiene tela. Cuando esa persona intenta ejecutar una venta real para retirar sus ganancias, descubre de golpe que la liquidez era completamente ilusoria. Detrás de la pantalla no hay compradores auténticos esperando para adquirir ese token. Solo hay bots. Exacto. Solo hay un algoritmo que apaga su operativa en el instante en el que detecta presión de venta real, y el inversor se queda atrapado con un activo que es invendible. Vale. Pero si el volumen es una ilusión construida por algoritmos, la pregunta inevitable es ¿a quién pertenece el dedo que aprieta el botón de encendido y apagado de esas máquinas? Eso es la gran pregunta. Y sobre todo, ¿a quién se le piden responsabilidades cuando el engranaje falla? Esto nos lleva directamente a la verdadera caja negra de esta plataforma. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. El análisis de la comunidad destapa que el registro corporativo de MXC es asombrosamente difuso. O sea, afirman operar desde Singapur, ¿no? Sí, esa es la versión oficial. Pero el reporte subraya que no existe claridad legal ni presencia física comprobable bajo esa jurisdicción. No hay un rostro público. Nada. No hay un CEO visible, asumiendo la responsabilidad ante los medios de comunicación. No existen auditorías externas verificables, ni reportes financieros. Y las reglas del juego, los términos de uso, se modifican de forma unilateral y sin previo aviso. Fíjate, ese punto sobre la modificación de los términos es crítico. Ya es que te quedas a cuadros. Es que en el marco de las finanzas tradicionales, o incluso en exchanges de criptomonedas, que tienen una cierta vocación de cumplimiento regulatorio, alterar las reglas de custodia requiere notificaciones legales, requiere plazos de gracia. Claro, te tienen que avisar con tiempo. Exacto, aquí no. Aquí un usuario puede despertarse un martes y descubrir que una cláusula oculta ahora prohíbe operar desde su país. ¡Qué barbaridad! O que ciertos tokens han sido deslistados sin ninguna explicación, dejando sus fondos en un limbo absoluto. Pero a ver, haciendo de abogado del diablo por un momento, ¿vale? Venga, a ver. El ecosistema de las criptomonedas nació de una filosofía puramente descentralizada. El propio creador de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, es un fantasma, es un seudónimo sin rostro. ¿Cierto? Teniendo esto en cuenta, ¿por qué resulta tan problemático que la cúpula directiva de un exchange decida operar desde el anonimato? O sea, ¿no es eso parte del ADN original de esta tecnología? Esa es una confusión muy común y, estoy convencida, sumamente peligrosa. Vale, ¿por qué? Porque existe una diferencia abismal entre la descentralización verificable y la opacidad centralizada. Desarrolla eso. A ver, Bitcoin funciona porque su código es de código abierto. Cualquiera puede auditar la red, verificar las transacciones y confirmar las reglas criptográficas. No hace falta conocer a Satoshi Nakamoto porque en realidad no se requiere confiar en él. La red sostiene la confianza. Claro, el código es la ley. Exacto. Sin embargo, si conectamos esto con el panorama general, un exchange centralizado funciona de manera radicalmente opuesta. Es una entidad privada que custodia fondos reales en sus propias carteras. Ya veo por dónde vas. Al depositar dinero ahí, el usuario no está interactuando con un contrato inteligente inmutable. Está entregando su capital a una base de datos privada. Si esa base de datos pertenece a una empresa fantasma sin auditorías externas, no hay descentralización. Lo que hay es un riesgo de contraparte masivo. O sea, es decir, se exige la misma fe ciega que en un banco tradicional, pero sin el respaldo de un fondo de garantía de depósitos ni la supervisión del Banco Central. Lo has clavado. Y el documento expone que este riesgo estructural no se queda en debates teóricos sobre jurisdicciones internacionales y demás.
impacta directamente en el bolsillo de quienes operan a diario. Y de forma muy dolorosa, además. Sí, porque el análisis recopila un volumen alarmante de casos donde los retiros de capital son bloqueados abruptamente. Hablamos de operativas normales donde el inversor intenta sacar sus fondos hacia una cartera fría, por ejemplo, y el sistema paraliza la transacción alegando supuestos controles de riesgo. Y el proceso que sigue a ese bloqueo es donde se manifiesta la verdadera vulnerabilidad del usuario. Totalmente. Según la investigación, el soporte al cliente actúa literalmente como un muro de contención. Está manejado casi en su totalidad por respuestas automatizadas. Bots que te dan largas. Exacto, dan largas sistemáticamente, esquivan cualquier pregunta técnica sobre la custodia de los activos y dirigen al usuario a un bucle infinito de verificaciones de identidad. Un bucle que en muchos casos no resuelve en absoluto la retención de los fondos. Es que cualquiera que analice este tema ahora mismo y tenga una parte de sus ahorros en una plataforma emergente de este estilo, probablemente esté sintiendo un nudo en el estómago. No me extraña. Preguntándose si su plataforma de confianza es en realidad una bóveda segura o una trampa sin salida, sobre todo al observar una contradicción brutal que el informe destaca. Porque, a ver, mientras bloquean retiros por estos supuestos motivos de seguridad, mantienen activas campañas promocionales extremadamente agresivas, ofrecen opciones de staking y farming. Sí, con rendimientos loquísimos. Es decir, mecanismos que invitan a los usuarios a depositar y bloquear sus criptomonedas a cambio de rendimientos anuales que superan con creces cualquier lógica de mercado. Prometen rentabilidades altísimas. Pero la pregunta cae por su propio peso. ¿De dónde sale ese rendimiento si no hay actividad económica real ni préstamos colateralizados que lo sustenten? Esa es la clave. Y si conectamos esto con el panorama general de la liquidez, la respuesta es inquietante. El informe sugiere que estas campañas de alto rendimiento actúan como un imán diseñado para captar capital fresco a toda costa. Claro, necesitan que entre dinero. Exacto. Al carecer de auditorías que demuestren de dónde provienen los fondos para pagar esos intereses astronómicos, la plataforma opera operativamente como una caja negra. Matemáticamente, cuando se ofrecen rendimientos que no están respaldados por comisiones de red o ingresos genuinos, Sí. el modelo depende en exclusiva de la entrada constante de nuevos depósitos. Entonces, a ver, estamos hablando de un sistema que utiliza el dinero de los recién llegados para sostener las retiradas de los usuarios más antiguos. Suena familiar, ¿verdad? Sí. Y cuando la balanza se desequilibra, saltan los famosos controles de riesgo automatizados para evitar una fuga de capitales. O sea, ¿no son esas campañas una trampa de liquidez de manual? Totalmente. Son un mecanismo de supervivencia para la plataforma. Utilizando otra analogía para visualizar la fragilidad de este sistema, es como si alguien abre un banco, pero todo el dinero físico que posee la entidad se limita a los billetes que hay dentro del cajero automático de la entrada. Exacto. Mientras la gente vaya ingresando poco a poco, la fachada se mantiene. Pero en el instante en que 3 clientes intentan sacar sus ahorros al mismo tiempo, la ilusión se desmorona estrepitosamente. Es que la analogía del cajero automático es muy precisa, porque ilustra perfectamente la falta de reservas fraccionales respaldadas. El riesgo sistémico reside en que el inversor minorista ignora por completo que está participando en un ecosistema sin red de seguridad. Y sin nadie a quien reclamar. Eso es. Y esto nos obliga a examinar el siguiente eslabón de la cadena. Porque claro, si el soporte técnico no responde, si los retiros se congelan de forma impredecible y las métricas de volumen son altamente cuestionables, ¿cómo logra esta maquinaria seguir atrayendo a nuevos inversores mes tras mes? Entonces, ¿qué significa todo esto? O sea, ¿cómo se alimenta la máquina? La respuesta que arroja la investigación apunta a una maquinaria de marketing perfectamente engrasada. Un entramado que el documento define como un ecosistema de complicidad. Porque las plataformas no actúan en el vacío, evidentemente. No, claro que no. Tienen aliados estratégicos y el puente que conecta a los proyectos de baja calidad con el bolsillo del inversor común suele ser, desgraciadamente, la figura del creador de contenido. Los influencers. Exactamente. La investigación detalla cómo la plataforma se convierte en el destino final para el listado de proyectos que jamás lograrían superar las auditorías y los procesos de cumplimiento legal que exigen plataformas más establecidas. Claro, van a lo fácil. Como estos proyectos necesitan liquidez inmediata, utilizan Amex como su mercado de lanzamiento. Y el mecanismo para atraer capital hacia esos tokens recién listados depende, en gran medida, de campañas promocionales en redes sociales. Y el mecanismo funciona más o menos así. A ver si no me equivoco.
Un token se lista velozmente sin apenas revisión. En los días previos y posteriores, una red de creadores de contenido comienza a publicar análisis extremadamente optimistas sobre ese activo, mostrando gráficos que apuntan a ganancias exponenciales. Prometiendo la luna, vaya. Eso es. Y lo que el análisis de septiembre de 2025 subraya es que, en una inmensa mayoría de estos casos, no se revelan los conflictos de interés. Ese es el gran problema ético y legal. Quienes publican los gráficos están siendo compensados económicamente por los propios fundadores del token o por la plataforma, ya sea en dinero fiduciario o, lo que es peor, con asignaciones del propio activo. Lo cual convierte a la audiencia de estos creadores en lo que, en términos financieros, se denomina tristemente liquidez de salida. Liquidez de salida. ¿Qué concepto tan duro? Es una dinámica estructural del mercado, más allá de juicios morales. El proceso es mecanicista. Se genera un entusiasmo artificial, el inversor minorista siente el miedo a quedarse fuera de una oportunidad lucrativa, el famoso FOMO, y entra al mercado comprando el activo. Ya. Justo en ese momento, aprovechando la subida repentina del precio impulsada por esa demanda minorista, los fundadores del proyecto y los promotores liquidan sus posiciones masivas. Venden todo de golpe. Venden. El precio se desploma y el inversor común queda atrapado con tokens que han perdido la práctica totalidad de su valor. Y todo esto en una plataforma que además, como ya hemos visto, puede bloquear la retirada del capital residual si le apetece. Es una coreografía impecable donde el riesgo se transfiere sistemáticamente desde los iniciados hacia el eslabón más débil de la cadena informativa. Y aquí es donde el documento aporta una comparativa que de verdad resulta demoledora. Sí. Porque, aunque es cierto que toda la industria cripto tiene desafíos, no todos los actores están respondiendo de la misma manera ante las crisis recientes. Claro. Esto plantea una pregunta importante, al observar el comportamiento de los competidores más cercanos. A lo largo de los últimos años, gigantes del sector como Binance han enfrentado sanciones multimillonarias y un escrutinio regulatorio implacable en múltiples jurisdicciones. Sí, han estado en el punto de mira constantemente. Sin embargo, la respuesta corporativa ha sido iniciar un proceso de formalización. Publican pruebas de reservas, integran equipos de cumplimiento normativo y, sobre todo, muestran a sus directivos. Otras plataformas, como Bybit, también están invirtiendo enormes recursos en adaptarse a normativas internacionales y establecer sedes corporativas claras. Claro, intentan hacer las cosas bien. La industria, con todos sus defectos, está migrando lentamente a la luz. Mientras que, en marcado contraste, la plataforma bajo la lupa en este reporte decide atrincherarse en la oscuridad. Elige operar como un auténtico chiringuito financiero digital de escala masiva. Es una buena definición. Y supongo que, en el día a día, no rendir cuentas a nadie proporciona una agilidad inmensa. Si no hay que verificar el origen de los fondos ni auditar los proyectos, pues la velocidad del listado y la agresividad comercial se multiplican. Proporciona una ventaja táctica inmediata, sin duda alguna. Operar al margen del escrutinio regulatorio reduce drásticamente los costos operativos. Evidente. Pero la conclusión técnica del análisis es que esa velocidad tiene un precio inasumible. Hablamos de la fragilidad absoluta. Al no contar con estructuras legales robustas, seguros de depósito o relaciones bancarias transparentes, la infraestructura es incapaz de absorber cualquier impacto externo. O sea, son un castillo de naipes. Literalmente. Ya sea una investigación internacional sorpresiva o una ola de pánico que desencadene retiros masivos, el diseño corporativo opaco garantiza que ante la primera señal de estrés severo, el sistema simplemente bajará la persiana, dejando a los usuarios en un vacío legal absoluto. Bueno, llegando a la recta final de todo este desglose, y después de observar cómo los algoritmos inflan el volumen, cómo las corporaciones fantasma esquivan responsabilidades y cómo la promoción en redes sociales sirve como embudo para drenar el capital. Es mucha información que digerir. Sí, es necesario extraer la moraleja de este paisaje tan complejo. ¿Cuál es el aprendizaje duradero para quienes intentan sobrevivir y prosperar en el ecosistema cripto actual? Pues mira, la investigación aporta una máxima que debería grabarse a fuego en la estrategia de cualquier participante del mercado. La lección aquí es brutal, pero absolutamente necesaria para la supervivencia financiera. A ver. Si en un entorno digital no resulta posible auditar y verificar de manera independiente dónde reside la liquidez real de los activos, entonces la liquidez es el propio usuario.
Qué gran verdad. La descentralización tecnológica no sirve de nada si la información y el control del capital están centralizados en manos invisibles. Exigir pruebas de reservas criptográficas, transparencia corporativa y claridad jurisdiccional no es una opción conservadora, ¿eh? Es el estándar mínimo de higiene operativa exigible en la actualidad. Cuestionar las narrativas oficiales es, sin lugar a dudas, el salvavidas más efectivo frente al exceso de ruido del mercado. Y asimilando todos estos datos, queda flotando en el aire una reflexión final. Una idea un poco provocadora que invita a la introspección silenciosa. A ver qué planteas. Los cimientos ideológicos sobre los que se construyó originalmente el mundo de las cadenas de bloques representaban una rebelión directa, ¿no? Sí, claro, frente al sistema Fiat. Una protesta tecnológica y auditable contra la enorme opacidad de las instituciones financieras tradicionales, contra esos intermediarios que tomaban decisiones a puerta cerrada y manejaban el capital ajeno sin dar explicaciones. El objetivo fundacional era erradicar esa oscuridad. Sin embargo, al observar con frialdad modelos de negocio que manejan miles de millones de dólares diarios sin mostrar un solo rostro, sin someterse a auditorías públicas y con algoritmos mudos capaces de congelar los ahorros de toda una vida en un instante, Da que pensar. cabe preguntarse seriamente, ¿se ha terminado diseñando una arquitectura de intermediarios que resulta ser infinitamente más opaca, intocable y peligrosa que aquel sistema financiero del que, en teoría, se intentaba escapar desesperadamente? Es una paradoja tremenda, sí. Pues con esa paradoja sobre la mesa se da por finalizado el análisis a fondo de hoy. Ha sido un recorrido denso, pero necesario a través de las sombras de la industria. Queda la invitación a seguir escudriñando, cuestionando y elevando el estándar de exigencia ante cualquier pantalla que prometa riqueza inmediata. Hasta el próximo análisis. Hasta la próxima.